Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas, jóvenes, madres y padres de familia, público en general, a este su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español primer grado. Como ustedes recordarán, en la sesión anterior estuvimos viendo el tema de la monografía. Vimos el significado o concepto de la monografía, el cual es un texto o documento de carácter de tipo expositivo, o sea, que se expone un tema, o puede ser de carácter informativo, esto es, que se informa acerca de un tema. También vimos algunas características. Voy a mencionar una de ellas es que la información que se integra a esta monografía es de tipo de investigación documental. ¿Qué significa esto? Que hay un proceso donde uno investigó en diferentes fuentes de consulta la información para posteriormente integrarla a la monografía. También vimos su función, también vimos algunos elementos que configuran o que integran a la monografía. Les dejé una tarea. La tarea era que ustedes eligieran un tema, porque si ustedes recuerdan, el proyecto final al final de estas 3 sesiones es que ustedes elaboren su propia monografía. Entonces, espero que ya tengan un tema para que en estas sesiones lo vayamos desarrollando y ustedes lo trabajen. Pues bien, en esta sesión seguimos con el tema de la monografía, pero hoy vamos a ahondar en los elementos, algunos elementos que conforman o que configuran una monografía. También vamos a ver cómo se ordena la información que uno va recuperando de las diferentes fuentes de consulta o de información y cómo se organiza y posteriormente cómo ustedes la van a integrar a la monografía. Entonces, esas son las 2 grandes partes que vamos a ver hoy en esta sesión. Así que vamos a iniciar. ¿Qué recuerdan entonces ustedes de la clase anterior? ¿Recuerdan cuáles son los elementos que integran una monografía? Eso es una introducción, el desarrollo, muy bien, las conclusiones, exacto, y también la bibliografía. Muy bien. Digamos que esas son las 4 que mencioné, pero también puede haber imágenes, las imágenes que sirven para ilustrar o para acompañar el texto o para hacer comparaciones. También nos faltó ahondar en el índice es importante. También cómo unos temas pueden irse dividiendo en subtemas o en subcapítulos, pero eso lo vamos a ver viendo en esta sesión. ¿Recuerdan ustedes que también hicimos algunas fichas bibliográficas o de resumen? Y que esta información se va integrando a la monografía. Pues bien, vamos a pasar entonces a empezar a analizar y a partir de este análisis vamos a empezar a identificar los elementos. Bien, pues para eso les traje esta tabla. El tema, como ustedes pueden ver aquí, es trastornos de la alimentación, o sea, es un tema de salud. La autora es Bea Latebun. Ahí vamos identificando entonces cuál es el tema, cuál es el título, quién es el autor o la autora. Bien, el siguiente párrafo, que es es la introducción. ¿Pero por qué es una introducción? Bueno, porque aunque sea redundante, la autora nos introduce al tema de los trastornos de la alimentación. Y por ejemplo, aquí ella nos dice que los trastornos alimenticios se han convertido en una expresión sintomática de la época. También nos dice por qué surgen estos trastornos alimenticios.
También nos dice que hay una variedad de trastornos alimenticios. Nos dice cuál es su origen y para finalizar su introducción nos sugiere por qué es importante que nosotros estemos pendientes de estos trastornos alimenticios. Esta es la introducción de la autora. Si se dieron cuenta, hay 5 ideas que ella desarrolló en esta introducción. Entonces, ya analizamos e identificamos que en una monografía va la introducción, que es esta. El siguiente elemento que conforma una monografía es el desarrollo. Este puede ser por capítulos, apartados, y dependiendo de la extensión del texto o de la monografía, los capítulos pueden ser divididos en subcapítulos. Entonces, por ejemplo, en el primer apartado es ¿qué es un trastorno alimenticio? Ahí la autora nos está empezando a explicar qué es un trastorno alimenticio, qué se entiende desde el punto de vista de médico y de la salud, qué se entiende como un trastorno alimenticio. Y ella nos dice entonces que los trastornos alimenticios pueden estar, pueden venir o derivar de trastornos psicológicos. También nos dice que estos trastornos pueden venir acompañados de diferentes anomalías. Voy a leer un párrafo. Se entiende que el síntoma externo podría ser una alteración de la conducta alimenticia, dietas prolongadas, pérdida de peso, ingesta excesiva en poco tiempo, pero el origen de estos trastornos tendría que explicarse a partir de una alteración psicológica. Eso es lo que nos está planteando la autora, es lo que está explicando. O también como una insatisfacción personal, como el miedo a madurar, a elevados índices de autoexigencia. En fin, ella en este pedazo, nos está explicando, entonces, qué es un trastorno, cuáles son los orígenes, y ella entonces empieza a desarrollar el tema en este apartado. La autora después desarrolla otro apartado, el cual es tipos de trastorno alimenticio. Y aquí ya entonces nos damos cuenta cómo la autora ya está de lleno metida en el tema de los trastornos alimenticios. Y ya nos va a empezar a explicar cuáles son. Entonces, de acuerdo a la autora, los trastornos alimenticios son anorexia nerviosa y bulimia nerviosa y obesidad. Puede haber otros, pero esta autora está enfocada en estos 3 que estoy mencionando. Entonces, en este apartado, ella nos dice que la anorexia nerviosa es un trastorno alimenticio común entre mujeres adolescentes. El síntoma más común que caracteriza este trastorno es la percepción alterada de la figura corporal. Y continúa la autora diciendo que la consecuencia directa de esta distorsión es la suspensión de la ingesta de alimento, alterando los límites de peso en relación a la estatura y generando un deterioro grave de las condiciones físicas y psicológicas. Bien, como ustedes se dan cuenta, entonces la autora aquí ya empieza a mencionar los tipos de trastorno y además nos explica en un párrafo pequeño qué es la anorexia nerviosa. En el siguiente párrafo, ella también nos vuelve a explicar qué es la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa, según la autora, se caracteriza por episodios frecuentes de voracidad seguidos por conductas compensatorias dañinas,
Recuerden que estamos hablando de trastornos alimenticios, ese es el tema. Y seguidos por conductas compensatorias dañinas como el vómito provocado, el abuso de fármacos, de laxantes, de diuréticos, de ayuno, de mucho ejercicio o de cualquier medicamento que pueda provocar un efecto similar, como en la anorexia nerviosa, que es la anterior que la autora acaba de decir. En la bulimia también existe una alteración de la percepción. Bien, entonces, a partir de este análisis de este texto nos estamos dando cuenta cómo la autora está desarrollando el tema. Y continúa. Para eso traje otra tabla. La autora entonces nos menciona otro trastorno alimenticio, el cual es la obesidad. Aquí estamos viendo entonces el siguiente apartado o subtema. Entonces, el siguiente apartado o subtema es obesidad, que sigue siendo parte fundamental del desarrollo del tema que la autora eligió. Entonces, ella nos dice que la obesidad es un trastorno alimentario o alimenticio que se caracteriza por descontroles alimentarios recurrentes, dando por resultado un aumento significativo de peso. En la obesidad encontramos que también hay distorsión de la imagen corporal, debido a que no logra uno ser consciente de su sobrepeso y de las dimensiones de su cuerpo, viéndolo más pequeño. Entonces, como se dan cuenta, en este párrafo otra vez la autora sigue desarrollando el tema. Eso es digamos, la parte fundamental de la monografía. Y bueno, para finalizar, vamos a ver que la autora termina con unas conclusiones. La conclusión es tratamientos para los trastornos de la alimentación. Y aquí podemos ver que esta es su conclusión. Bueno, pues según la autora, es importante comprender que los trastornos de la alimentación son una enfermedad. Es común y se espera que el enfermo no intente modificar la situación. No es una falta de voluntad, sino un síntoma de la enfermedad. La familia en estos casos debe ser la encargada de la consulta especializada. Esa es una de sus conclusiones. Otra de sus conclusiones es: los trastornos alimentarios o alimenticios pueden ser exitosamente tratados para restaurar un peso saludable. Pero es importante el diagnóstico temprano. Estos trastornos, debido a su complejidad, demandan tratamientos largos y adecuados a cada situación. Y siempre deberán estar presentes el trabajo interdisciplinario de los profesionales médicos para el cuidado y revisión del paciente, de una intervención psicosocial, de una asesoría nutricional y un control de medicamentos. Pues bien, ¿qué vimos en esta conclusión? Vimos que ella sintetizó el desarrollo del tema. Entonces, ¿qué pasó en estas dos láminas? Bueno, entonces vimos la introducción, donde ella nos introdujo el tema, nos dijo por qué está interesada, qué significa los trastornos alimenticios. En el desarrollo ya nos empezó a explicar cuáles son los trastornos alimenticios, nos dio los conceptos, nos dio las características, y después de este desarrollo pasó a darnos sus conclusiones, y sus conclusiones fueron que tiene uno que ir al diagnóstico temprano, estar acompañado de doctores, consultar a la familia. Bueno, pues lo importante de esto es que ustedes identifiquen entonces la introducción, el desarrollo, las conclusiones, pero nos falta un tema que es importante.
que ustedes identifiquen qué es la bibliografía. En esta bibliografía se supone que ustedes ya leyeron varios libros, revistas, periódicos y recuperaron la información y la registraron. O sea, recuerdan que vimos las fichas bibliográficas y las fichas de resumen. Se supone que ustedes ya registraron esa información en esas fichas bibliográficas o en esas fichas de resumen, que esos fueron los autores que ustedes consultaron y que van en esta parte de la bibliografía. Ahora, quiero hacer un énfasis en esta bibliografía, en cómo se registra la bibliografía, porque he visto que muchos de ustedes no saben cómo se registra los datos en una bibliografía. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a empezar. Dice Clínica Sí. Ese es el sitio web de donde se tomó la información. Después va un punto. Después del punto va el nombre de la autora, que es Bea Latebún. Después de eso va un punto y después van dos comillas y va el título del texto. En este caso es Trastornos alimenticios, se cierra con dos comillas y se pone un punto. Y después de ahí se pone otra vez el nombre de la autora. Enseguida va una coma y después de la coma va la dirección electrónica donde uno consultó la información. En este caso ustedes pueden verla, es http://clinicacapsicondesa.com alimentación. Y después de eso se abre un paréntesis y se pone fecha de consulta, dos puntos, y la fecha que se consultó, que en este caso fue 4 de diciembre de 2016, se cierra el paréntesis y se pone un punto. Esta forma en que está registrada estos datos es muy importante. Les voy a decir por qué. Porque existen, por ejemplo, esta manera que lo registré es de acuerdo al manual de estilo de Chicago. Y de esta manera que se está registrando no es la misma manera que se registra un libro. Si yo estuviera poniendo un libro aquí sería de otra manera. Si yo estuviera poniendo aquí a una revista, a un periódico, todos estos elementos van de otra manera. Esta es la manera que según el manual del estilo de Chicago se debe registrar la información de un sitio web. Muy bien, pues entonces analizamos e identificamos ya las partes que conforman una monografía. Ahora bien, supongamos que ustedes ya eligieron un tema en casita y que entonces van a empezar a investigar y a buscar, a ver libros, revistas, periódicos, para posteriormente integrarla a su monografía. Entonces, les traje yo unos ejemplos de cómo ustedes pueden ir organizando la información que van a ir recuperando. Para eso les traje unas tablas. La primera tabla es muy sencilla. Recuerden, es para que ustedes organicen la información que ustedes van a ir recuperando. Ahí está. Entonces, digamos que ustedes eligieron, ¿qué tema les gusta? Les gusta, no sé, deporte, cultura, música. ¿Se acuerdan que ya les había yo sugerido algunas cosas? Bueno, entonces, por ejemplo, vean qué rápido es con esta, cómo se va organizando la información. Tenemos aquí el tema, después aquí iría la introducción, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. O sea, todo esto que acabamos de ver
en las tablas y que ya expliqué. Si ustedes deciden hacer temas, bueno, pues entonces aquí van a ir organizando la información en subtemas. Y si van a haber más apartados, pues aquí hay más apartados. ¿Ven? Es rápido en este esquema organizar la información. Ahora, traje otra tabla para que si ustedes deciden organizar la información de una manera más compleja, porque alguien de ustedes allá en casita quiere ser investigador, pues entonces la vamos a organizar de esta manera. Si se dan cuenta, es el mismo tema que hemos estado viendo, que es trastornos alimenticios, o trastornos de la alimentación, o trastornos alimentarios. Y entonces así quedaría nuestra tabla. Título, trastornos de la alimentación, enseguida va el tema, que es trastornos de la alimentación. Los subtítulos, aquí van trastornos de la alimentación, tipos, anorexia, bulimia, obesidad, que son los que acabamos de ver y que acabo de explicar. Y entonces en este esquema iría la introducción, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, pero de diferente manera la información está organizada. Esta es un poco más compleja, es un poco más detallada, más específica, nos va a servir para recuperar la información rápidamente. Y pues nada más es un esquema rápido como para que tengamos un mapa mental de cómo vamos a ir organizando la información. Bien, pues recuerden que en la próxima sesión vamos a seguir viendo el tema de la monografía y recuerden que al final de estas 3 sesiones la tarea, el proyecto final es que ustedes elaboren su propia monografía. Y con todos estos elementos que hemos visto ya desde su significado, sus características, su función, ahora que ya vimos detalladamente los elementos que la conforman, que la configuran, ahora que ya analizamos la introducción, el desarrollo, los subcapítulos, las conclusiones, cómo se registra las diferentes fuentes de consulta en una bibliografía, pues a mí me parece que ustedes ya están más que listos para empezar a buscar ya sus fuentes de consulta, empezar a hacer sus fichas bibliográficas y después de eso, entonces empiecen a organizar su información para que en el próximo programa, en la próxima sesión de este tema, pues concluyamos ya este tema y ustedes ya puedan redactar su monografía. Creo que por mi parte eso es todo y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.